normalmente vive en la piel y produce prurito y una serie de molestias las personas que lo portan, ¿no? Son microscópicos, no se los ve a simple vista. No. Bueno, vamos a empezar entonces. Digamos artrópodos, digamos bacterias, ¿qué otras cosas más ustedes? Aquí me dice Rocío, un ecosistema de microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Estamos entrando un poquito muy bien en cuenta, porque no solamente vamos a ver a los microorganismos como agentes responsables de enfermedades. Muchos de los microorganismos, y yo podría decir la mayoría de ellos, forman parte de la microbiota normal, microbiota, que quiere decir de la flora, que se conocía como flora normal en los individuos. Y no solamente, como me está diciendo Lucas aquí, son bacterias, sino también hay virus, hongos, lo que puso en su chat. Y efectivamente, tenemos también virus como formadores del microbioma o de los microorganismos que habitan en el organismo humano. Bueno, los podríamos clasificar entonces por grupos, ¿no es cierto? Tendríamos tal vez los más pequeños serían los virus, un poquito más grande tendríamos bacterias y luego tendríamos a los protozoarios, ¿no es cierto? Que tenemos también varias formas unicelulares. Pero, ¿qué caracterizan a estos que estoy nombrando? ¿Qué les caracteriza? La posibilidad que ellos tienen de replicarse, ¿no? Ellos pueden replicarse, están solitos, necesitan de un huésped, por lo tanto se les considera parásitos intracelulares. Ellos llevan la información para su replicación, para la síntesis de las estructuras que van a dar lugar al virus, pero ellos fuera de una célula no pueden replicarse. Necesitan de una célula que le provea todas las enzimas, incluso algunos metabolitos para poder formar las estructuras de lo que vendría a ser un virus. ¿Hay alguna otra forma más sencilla que el virus? ¿Alguien conoce? Deben conocer, ustedes en el propio han debido hacer esto. Los priones, tal vez. Los priones, muy bien, los priones, ¿no? ¿Qué son, pues, los priones? Son proteínas, eso es. Muy bien, son proteínas anormalmente plegadas, difíciles de metabolizarse, porque todas las proteínas tienen también una vida media, es decir, se sintetizan, cumplen su función y luego se destruyen, eso quiere decir metabolizadas. Los priones son proteínas que una vez que han adquirido un cierto tipo de conformación con un predominio de láminas plegadas beta, se mantienen de por vida, ¿no? Y pueden pasar de una célula a otra, pero ellos son incapaces de replicarse. No sabemos si son, bueno, no es que no sabemos, no los vamos a considerar como formas de vida, pero sí están dentro de algunas estructuras que son capaces de producir algunas enfermedades en el humano y también en los animales, ¿no? Bueno, microorganismo, por ejemplo, vamos a hablar de Staphylococcus aureus, que tanto lo nombramos y lo conocemos por la serie de enfermedades que produce este microorganismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aquí me dice su cápsula tal vez, no, pero hace rato alguien
expresó no sé qué, su tamaño. Ah, sí, ¿por qué no? El tamaño, hay una diferencia en el tamaño. A ver, su estructura, su estructura. ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la estructura? ¿A qué nos referimos? A la pared celular y la membrana, como la presencia del núcleo, o sea, la membrana nuclear, ¿no? Las células o los microorganismos que llamamos eucariotas, que tienen un núcleo verdadero, eso que quiere decir eucariotas, donde están los protozoarios, se caracterizan justamente porque tienen un núcleo verdadero. Hace rato alguien me dijo que no tenían núcleo, pero sí tienen material genético, pero no está cubierto o no está aislado por una membrana nuclear. Esa es la diferencia mayor entre bacteria y protozoario. Eh, en una bacteria, ¿qué cosas podríamos encontrar? ¿Qué estructuras podríamos encontrar? Que se parezca a una eucariota, por ejemplo, que puedan ser similares a una eucariota. Muy bien, ribosomas, ¿no? Ribosomas. Membranas, sí, hay membranas, ADN o ARN, muy bien. Alguien me dijo mitocondrias. Las mitocondrias no están presentes en las bacterias. Las mitocondrias no están presentes en las bacterias, pero sí están presentes en los protozoarios, por ejemplo, ¿no? Que son también organismos unicelulares. Ya, seguiremos revisando un poquito más. Dice introducción, clasificación. Ahora sí, a ver, vamos a ver, ¿qué cosas saben de las bacterias? ¿Cómo las podríamos clasificar a las bacterias? ¿Cuáles serían los principios de su clasificación? Por su forma, muy bien. Por el péptido glicano, alguien me dijo, por la cantidad de péptido glicano. ¿Sí? ¿Qué más podríamos utilizar para clasificar? O sea, la pared celular, ¿ya? ¿Qué más podríamos utilizar? Su fuente de energía es un factor también de clasificación. Eh, Hay clasificaciones en función al fenotipo y al genotipo. Es correcto. La motilidad, su metabolismo, y ahí hablamos de autótrofas y heterótrofas, y lógicamente lo que más se utiliza es su apetencia tintorial o la tinción de Gram, como nos dice, ¿no? Entonces, si hablamos de tamaño, ahorita está Débora, a ver, ¿cuánto ustedes creen que mide la bacteria más pequeñita? ¿Cuánto creen que mide? Sí, Victoria, el promedio es una micra, ¿no? Pero tenemos todavía algunas más pequeñas, pero vamos a considerar una micra como el tamaño más pequeño. Y el más grande, o la más grande, 10 micras, 20 micras. 20 micras o más. Sí,
Bueno, generalmente las bacterias están alrededor de 10 y 20, la mayoría, ¿no? Pero podemos tener bacterias largas, grandes, que pueden medir hasta 30, 40 micras de longitud, entonces tendríamos bacterias un poco más grandes. Por el tamaño, por la forma, me han dicho que pueden clasificar por la forma. ¿Qué formas conocen ustedes? ¿Qué formas conocen? Cocos, o sea, esféricos, espiraladas, alargadas o bastones, y eso se llaman bacilos, que son las formas más importantes, pero tenemos formas entre un coco y un bacilo, y por eso le llamamos coco bacilo, ¿no? Coco bacilo. ¿Ustedes conocen algunas especies, por ejemplo, de cocos? Estafilococo. Muy bien, Víctor. Estreptococo. Muy bien. Bueno, los estáfilos, los estreptos, otros cocos más. A ver, vamos nombrando más cocos. Ya, los neumococos que forman parte también dentro del grupo de los estreptococos. Las neisterias, ¿sí? Me han puesto neisterias gonorrhoeae, son también cocos, lógicamente que se tienen de diferentes formas con la función de Gram. Pero no nos olvidemos que son cocos, ¿no? Cocos, o sea, formas redondeadas. Bueno, la disposición, ya estamos hablando de tétradas, como dice Marilyn. La disposición de los cocos pueden estar aislados, pueden estar en pares, pueden estar en tétradas, pueden estar agrupados o pueden formar cadenas, ¿no? Entonces, cada uno de estos lleva también un nombre. Diplococos, tétradas, estreptococos, los que están en cadenas, y los que están agrupados son los estafilococos. Generalmente es la forma que disponen todos los estafilococos que se conocen. En los bacilos, ¿cómo podríamos clasificarlos a los bacilos? Bacilos. Ya, pues tipo de respiración podemos hacer, ¿no? Y ahí tenemos los anaerobios y los aerobios, sí. El bacilo de Koch. Sí. Ya, también podemos tener formas aisladas, también podemos tener agrupadas. Tenemos formas de cadena, como me dice Olimpia, y los hablamos igual o los nombramos igual y les decimos estreptobacilos, ¿sí? Estreptobacilos, diplobacilos. Constitución de Gram, lógicamente los vamos a diferenciar en bacilos Gram positivos y Gram negativos. Ya, esto que estamos hablando ahorita, este tipo de clasificación, es una clasificación por clave. ¿Cuál es la clave? Es justamente la forma, la apetencia tintorial, la motilidad, porque hay bacterias móviles e inmóviles, ¿no es cierto? ¿Qué más me han dicho ustedes? Aerobias, anaerobias, por el metabolismo. Esas son las claves que nos permiten clasificar a las bacterias en grupos diferentes, que pueden estar dentro de una misma estructura general. Digamos, por ejemplo, dentro de los estreptococos tenemos estreptococos aerobios, o sea, que necesitan oxígeno, y anaerobios que no necesitan oxígeno, y ahí tenemos al estreptococo, por ejemplo, ¿sí? Son anaerobios. Dentro de los bacilos existen bacilos que tienen flagelos y son móviles, y otros bacilos que no tienen flagelos y no son móviles. Generalmente,
En los vacíos podemos encontrar flagelos y en los focos no hay flagelos. O sea, las bacterias, todos los focos que conocemos, son por lo general inmóviles. Y si nosotros vamos al microscopio y colocamos en la suspensión de un cultivo X de focos, ustedes van a ver que parecería que se están moviendo las bacterias, pero no es un movimiento debido a los flagelos, sino son movimientos debido a cargas eléctricas que hace que se repelen y entonces dan la falsa apariencia de inocuidad. En cambio, los que tienen flagelos tienen un verdadero desplazamiento, ¿no? Van de un lugar a otro en el microscopio. Bien, hemos hablado de clasificación. Podríamos ver a qué se refiere cuando hablamos de filogenética, genotípica y fenotípica. ¿A qué se entiende clasificación genotípica? ¿A qué se entiende por qué se entiende por clasificación fenotípica? A ver, genotípica. La genotípica se referiría al conjunto de genes que puede contener la bacteria y la fenotípica a alguna característica visible que hace que esa bacteria destaque. Ya. Sí, más o menos estamos ahí, ¿no? La genotípica está en relación a la estructura genética y su relación de guanina-citosina, la cantidad de guanina-citosina que va a permitir clasificarlos dentro de un grupo con la misma cantidad de guanina-citosina. Y la fenotípica es la expresión de esos genes, ¿no es cierto? Y esa fenotípica está relacionada con lo que hemos dicho de clasificación por claves. Y ahí están, pues, si son móviles, si son inmóviles, o si son gram positivas, si son gram negativas. Dentro de las bacterias, ¿cómo las podríamos, bueno, no vamos a entender? ¿Qué son las eubacterias y qué son las arqueobacterias? ¿Qué son las eubacterias y qué son las arqueobacterias? ¿Cómo es? Aquí llamamos bacterias arqueobacterias. Ya visto, ya estamos muy bien. Son bacterias extremófilas, las llamamos así, porque viven en condiciones muy inhóspitas, ¿no? Las eubacterias carecen de núcleo, tienen una pared, son bacterias clásicas, o sea, sí son las bacterias clásicas que tienen un metabolismo muy parecido a una célula eucariota, por eso se llama bacterias. Las arqueas son bacterias más antiguas que no necesitan
de muchos nutrientes y ellas son capaces de formar casi todas sus estructuras a partir de elementos simples. Son bacterias las más antiguas, por eso se llaman arqueas, y que forman parte también de la microbiota normal del individuo. O sea, en nuestro intestino tenemos eubacterios y arqueobacterias también, ¿no? A ver, ¿qué cosa más podemos seguir hablando? Vamos a entrar a estructura, clasificación de mestizo. No, entre mi doctora Santa Cruz, ella tenía preparado un sabor muy interesante para que ustedes puedan asimilar. Me dijo, si no entro, voy a ir a la capital a buscar una computadora. Bueno, creo que ahí nos vamos a quedar. No entra en la doctora Santa Cruz, no llega. Qué pena. Bueno, yo creo que en realidad era ver cuáles son los microorganismos, qué se entienden por microorganismos o por microbios, cómo se clasifican a los microbios, la importancia que tienen cada una de ellas dentro de lo que es la vida del humano principalmente, sus relaciones. Eh, Luego, la próxima clase vamos a empezar a estudiar la estructura de las bacterias. Esa va a ser la siguiente clase. Lamentablemente la vamos a cortar debido a que el lunes próximo es feriado y entonces no creo que haya otras teóricas, aunque sean virtuales. Vamos a respetar el feriado porque mucha gente viaja, etcétera, etcétera. Lo siento mucho, la doctora tenía un cuadrito muy interesante para presentarles, pero parece que no está pudiendo. Así que nos vamos a quedar aquí por esta primera clase. Ella va a ver la forma de reemplazarles. De todas maneras, se va a subir la grabación o la clase, las diapositivas que corresponden a esta primera clase. ¿Ya? Sí, Adriana. Hola.
Bueno, siempre se presentan imponderables, no ha podido la doctora Santa Cruz entrar a la clase y me dice que la próxima semana, el lunes, va a dar un resumen de esto, les va a dar un resumen de esto y el tema que nos corresponde, que está cronogramado para el día lunes. Así que nos vamos a quedar aquí, los esperamos en las actividades prácticas, todo está normal. Todos los estudiantes deben asistir a sus grupos prácticos, ya se han empezado las actividades y la clase teórica la vamos a retomar después del carnaval, ¿no? El lunes 7, si no me equivoco. Con esto quedamos aquí, chicos, van a disculpar los imponderables, esperamos de que ya no se vuelva a repetir y tengamos un desenvolvimiento más normal. Mil perdones y buenas tardes, estudiantes. Claro que sí, vamos a subir al Classroom el temario, ¿sí? Vamos a subir yo en este momento.